Vamos ahora a Guatemala, donde una turba linchó y quemó vivo a Basilio Huracán Leja, alcalde del municipio Concepción, departamento de Sololá. Los vecinos autores del hecho acusaban al mandatario local, quien habría sido reelecto para un tercer mandato el pasado 6 de septiembre, de ser el responsable de un ataque a tiros contra un ex candidato a la alcaldía por el partido Unidad Nacional de la Esperanza, en el que también murieron 2 menores. Guatemala, considerado uno de los 5 países más violentos del mundo, contabilizó 18.000 muertes violentas durante 2012, 2013 y 2014, según cálculos oficiales, y a diario registra un promedio de 15 asesinatos, de los cuales el 80% se comete con armas de fuego, según la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo, GAN. Precisamente nos acompaña Mario Polanco, director general del Grupo de Apoyo Mutuo. Una buena tarde, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes. Bienvenido. Hace unas semanas Guatemala fue elogiada por lograr la renuncia de Otto Pérez Molina a través de marchas pacíficas. ¿Por qué ahora vemos que el pueblo se toma la justicia por sus propias manos, basándose solo en una suposición nada más? Mire, yo creo que las causas son diversas. Hay que recordar que hemos pasado un largo periodo de debilidad institucional. El expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta se dedicaron a saquear al Estado. Esto provocó que se generara mucha fragilidad en algunas de las instituciones, que de hecho ya venían siendo frágiles. Y entre otras cosas, por ejemplo, se permitió en algún momento que candidatos para ocupar puestos de elección popular que tenían señalamientos de haber incurrido en corrupción o en actos de delincuencia fueran inscritos. Obviamente esta situación generó mucho malestar entre la población especialmente en algunos municipios del interior, y creemos nosotros que por ahí podría estar la causa de este fenómeno tan terrible y aberrante que se suscitó en Concepción, Sololá. Sololá es un departamento indígena que queda al occidente del país, un lugar altamente turístico, además, por un lago que hay en este departamento. Nunca había ocurrido una situación tan grave como que lincharan a un alcalde en funciones, y que no solo estaba en funciones, sino que además había sido electo para un nuevo periodo. Nosotros creemos que aquí no es solamente una situación de esto que le planteaba de la debilidad institucional, sino que creemos que podría haber algún tipo de responsabilidad penal, porque parece ser que los que participaron en este linchamiento fueron simpatizantes del candidato que quedó en segundo lugar. El candidato que quedó en segundo lugar pertenece al mismo partido de una candidata que está compitiendo en segunda vuelta para llegar a la presidencia de la República, pero es un partido que ha incurrido en gravísimos actos de corrupción. Entonces creemos nosotros que también habría que investigar qué fue lo que pasó, porque fueron simpatizantes de este candidato quienes intervinieron en este linchamiento, y nosotros somos de la opinión, desde el GAN, desde esta Organización de Derechos Humanos, que el Ministerio Público debiera investigar profundamente quiénes fueron los que incentivaron a la turba a actuar de esta forma, pero luego quienes vapulearon también al exalcalde, al alcalde que ahora está muerto, y a las otras personas que murieron, quienes les prendieron fuego, porque así fue como murieron. Creemos que si hay justicia, esto sentará un precedente muy importante para que no se repitan linchamientos en otros lugares del país. Si este caso queda en la impunidad, eso generará algún tipo de confianza entre la población, entre quienes quieran incurrir en ese tipo de prácticas, y yo no descartaría que se produzcan más linchamientos en el futuro. Así que habrá que incentivar en este caso. Nosotros estamos desde muy temprano motivando al Ministerio Público, como le decía, a la Fiscalía, para que este caso no quede impune. Ahora, ¿cree usted que grupos políticos pueden aprovechar esas debilidades institucionales para generar más hechos de violencia? Miren, en este momento ya solo hay 2 partidos en la contienda porque estamos en segunda vuelta. Hasta hace poco teníamos 14. Creo que antes del 6 de septiembre, que fue la primera vuelta, era mucho más probable que se dieran este tipo de manipulaciones por parte de algún partido político. Especialmente porque teníamos un partido político vinculado con el crimen organizado, con el narcotráfico.
No, más de uno, varios. Pero estos partidos quedaron fuera. Lo que tenemos ahora son partidos, uno que participó en gravísimos actos de corrupción en el pasado y otro que está vinculado con militares violadores de los derechos humanos. Pero creemos que por las condiciones actuales, difícilmente estos partidos están involucrados en manipular a la población. No creo que ocurra de esa manera, pero en todo caso, los partidos deben ser investigados para evitar que esto vuelva a repetirse. Ahora, a pesar de que este hecho de violencia contra el señor Huracán causa controversia, realmente no es algo fuera de lo común en Guatemala, que se encuentra catalogado como uno de los 5 países más violentos del mundo. Le pregunto, ¿qué estrategias debe seguir el gobierno para disminuir y con suerte eliminar definitivamente este panorama de violencia? Sí, mire, esta es una violencia especial, la violencia del linchamiento. No la invocamos nosotros dentro del esquema de la violencia enmarcada o vinculada con la delincuencia común o la delincuencia organizada. Este tipo de violencia se produce fundamentalmente por la debilidad que hay de parte de las instituciones. Muchas veces se captura a alguien, por ejemplo, que toda la comunidad sabe que es delincuente, y 48 o 72 horas más tarde está libre. Ha regresado a la aldea o al municipio. Entonces, para la población, ver a ese delincuente, que todos saben que es delincuente y que fue dejado en libertad, verlo nuevamente en las calles, lo que genera es mucha frustración. Y entonces se empieza a perder confianza en la Policía Nacional, por ejemplo, en los tribunales, en la Fiscalía. Y cuando se pierde esa confianza es cuando se recurre a este tipo de prácticas, que es el linchamiento. El año pasado se produjeron alrededor de 49 linchamientos en distintos puntos del país. Creo que en este caso lo inaudito es que por primera vez en la historia de Guatemala el linchamiento se produce contra una autoridad popularmente electa, que es un alcalde. Este es un municipio pequeño, un tanto aislado, pero aunque sea aislado, la noticia se conoce a nivel nacional, así que si no se genera un método de disuasión, difícilmente se va a lograr que esto se evite. ¿Cómo evitar los linchamientos? Teniendo instituciones más fuertes, sólidas, no permitiendo que la impunidad prevalezca. Fundamentalmente creo yo que eso es lo que se requiere, que haya una respuesta de parte de las instituciones hacia la población. Ahora, como esto también está vinculado con el resto de la violencia, creo que eso es un tanto más complicado y no se puede lograr en un periodo tan inmediato. Guatemala tiene 35 muertos por cada 100.000 habitantes y forma parte del Triángulo Norte Centroamericano, que es la región más violenta del planeta en este momento. En estos 3 países, Guatemala, El Salvador y Honduras, tenemos algunos de los municipios que son catalogados como las ciudades más violentas del mundo, con 250, 300 muertos por cada 100.000 habitantes. Lo que se requiere es de mayor participación de la sociedad, de la población, de la sociedad, de las organizaciones sociales en general, que colaboren con el Estado, en este caso con la Policía Nacional Civil, con el Ministerio Público y con los tribunales de justicia, para que todos en conjunto busquemos una solución a este problema de seguridad. Porque teniendo seguridad, se va a evitar que exista este descontento que provoca linchamientos. Señor Polanco, ¿esta agresión contra el alcalde de Concepción es un hecho único en sus características o deben los políticos y el ciudadano de a pie prepararse para una política de justicia por mano propia? Mire, yo creo que no se debe descartar. Yo trato de no llamarle justicia por propia mano porque más lo veo como un acto de barbarie, de mucha brutalidad. Y por lo menos yo considero que debe haber investigación en este caso. No importa si el linchado es el peor de los delincuentes. Si tenemos un Estado fuerte, es el Estado al que debe aplicar la justicia. Ayer mismo, sin ir muy lejos, lincharon a estas personas en Concepción Sololá. Y aquí mismo en la ciudad de Guatemala, en la zona 3, intentaron linchar a 3 personas. Entonces, creo yo que si no hay, si no tenemos un Estado fuerte, un Estado que funcione,
difícilmente vamos a lograr que este tipo de acciones o este tipo de actos sea erradicado del país. Y como le digo, yo no lo veo como un acto de justicia propia o de justicia del pueblo, como algunos creen, porque creo que hubo demasiada brutalidad. Y esta brutalidad muchas veces ocurre no necesariamente contra gente culpable, ocurre también frente a niños, frente a personas que no debieran estar en este tipo de espacios con tanta violencia. En Guatemala ha ocurrido que además quienes están en la turba son obligados a participar en la justicia contra la víctima. Entonces yo creo que esto debe ser parte de la transformación que debemos tener en el país para tener una cultura no violenta, sino pacífica de solución de este tipo de conflictos. Pero nuevamente esto pasa necesariamente por tener un Estado fuerte, y nosotros tenemos un Estado demasiado frágil, demasiado golpeado por la corrupción en este momento. Quiero agradecer a Mario Polanco, director general del Grupo de Apoyo Mutuo, por haber estado con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Para servirle, que tengan buena tarde.